Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a esperar a los demás chicos para ver si comenzamos. Vamos a esperar tantito. ¿Alcanzaron a desayunar, chicas, chicos? Maestra, me comenta la compañera Ana. Me comenta la compañera Ana que no tarda en conectarse. Ah, muy bien. Sí, ahí vienen poco a poquito. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Ya comenzamos. Vamos a esperar tantito más para que lleguen nuestros compañeros. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Ya comenzamos. Dice Raúl presente. Muy bien, compañeros. ¿Vamos comenzando? Presente, Sí, maestra. Vamos comenzando para poder avanzar un poquito porque está algo largo. Bueno, finalizamos la semana pasada con la clase presencial sobre la unidad número 2, que son las disciplinas auxiliares, y finalizamos con ortografía y el juego dedicado al mismo. Vamos a comenzar la 3, que se llama Periodo Histórico de la Lingüística. Vamos a ver cómo surge la lingüística, las investigaciones y algunos aportes. Maestra, se escucha muy trabado. ¿Se escucha trabada? A ver, déjenme ver, porque también la veo como trabados. Déjenme checarle. Déjenme ver en cuál internet estoy. Cloud Classic. Total Play. A ver, ahorita me dicen si se ve bien, si se escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor, chicos? Ya, maestra. ¿Ya mejor? ¿O no se ve, o no se escucha bien? Díganme, porque si no... Ya ahorita se escucha bien. A ver, déjame ver, porque ya me sacó otra vez el internet. Ok, ya se escucha mejor, ¿verdad? Estamos comenzando. Les comentaba que vamos a iniciar la unidad número 3, que es el periodo histórico de la lingüística, donde vamos a ver cómo surge esta ciencia un poquito más a profundidad, en la forma histórica, como nos dice nuestro propio título de esta unidad. En ella vamos a conocer ahorita lo que es la gramática comparada y la gramática histórica. Vamos a conocer al padre de la lingüística y posteriormente vamos a ver lo que es el
europeo y americano, a Noam Chomsky y el generativismo. Y bueno, de ahí vamos a comenzar con la unidad número 4, que van a hacer sus investigaciones, las exposiciones que van a realizar sobre alguna lengua. La próxima semana, que es presencial, les voy a decir cuál lengua les va a tocar para que vayan investigando toda la cuestión histórica y las características que va a contener este trabajo final. El trabajo final vale el 50% de ese periodo. Entonces, es muy importante, ya con el dedito regañando, que lo realicen, porque muchos no están haciendo tareas, ahorita que vengan después con el presencial voy a platicar con las compañeras, y muchos no me entregan, en otros grupos no me la han entregado, después sacan 80 y se molestan. Entonces, vayan haciendo sus investigaciones en cuanto les dé la lengua que les va a tocar, y el día que les toque exponer, ya sea presencial o virtual, lo van a realizar, ¿de acuerdo? No se pueden mover fechas, a menos que sea algo muy importante. Pero sí va a ser muy importante que lo realicen y que entreguen el material didáctico tanto para mí como para los compañeros, porque recuerden, va del 50%. Entonces, si no la entregan, reprueban en la tercera unidad y sacan calificación 80 final. Si van bien, sacan 80. Si van mal, pues van a sacar 60 o repiten la materia, ¿de acuerdo? Para que lo tomen mucho en cuenta y después no se sorprendan que la maestra me puso 90, me puso 80, porque no entregué trabajos. Ok, vamos comenzando con la primera temática ahora. Ok, ya está. Vamos a comenzar con la primera. Dice Jessica que no va a poder asistir. Igual te lo mandamos, Jessica, por WhatsApp, para que no quede como la duda de la temática. Vamos a comenzar con esta que es la gramática comparada, chicas, chicos. ¿Qué es la gramática comparada? Ya entendimos que la gramática es la ciencia o la disciplina auxiliar de la lingüística que se encarga de la revisión correcta, tanto escrito como oral, en la lengua, de cualquier lengua. Es la que manda y gobierna todo, completamente, toda la parte de la escritura y del habla del ser humano. Pero también surgen estas pequeñas divisiones, que es la comparada, la histórica, y en los años 80 y tantos, con Noam Chomsky, viene la generativa, que esa la vamos a ver más adelante, en unas 3 semanas después. Bueno, pues se ocupa esta gramática principalmente del análisis y la comparación de las estructuras gramaticales de idiomas o dialectos relacionados. ¿Qué pasa aquí? Cuando comienzan a realizarse las primeras investigaciones sobre las lenguas europeas, ¿se acuerdan que les dije que había una que se llamaba la proto-indoeuropea, luego la indoeuropea, que viene siendo las actuales? Bueno, la gramática comparada hace este tipo de investigación. Yo voy a Francia, yo voy a España, yo voy a Portugal, voy a otros países, y voy a comparar cómo es la escritura, cómo es la pronunciación, cómo es su fonética, qué palabras hay comunes, qué significados tienen iguales, cómo se forman las oraciones, todo, desde lo que son idiomas y también dialectos relacionados, ¿ok? Este término o esta división de la gramática fue utilizada por los filólogos del siglo XIX. Acuérdense que los filólogos, ¿qué hacían? Criticaban los escritos antiguos, estudiaban e investigaban los tipos de lenguas para poder conocer las diferencias entre ellos. Entonces, bueno, tenemos una gramática, pero vamos a crear la comparativa en la que podamos encontrar similitudes, en las que podamos encontrar evoluciones y en las cuales podemos encontrar de Europa a toda América qué palabras se siguen utilizando en español de Castilla, aquí en México, ¿sale? Ferdinand de Saussure consideró la gramática comparada como un nombre inapropiado por varias razones. Ferdinand de Saussure es el padre de la lingüística, que ahorita lo vamos a ver. Primero, porque la más problemática de las cuales es que implica la existencia de una gramática científica distinta a la que se basa en la comparación de idiomas. Para él era muy difícil en aquel tiempo. Hoy en día pues ya es considerada una disciplina de la gramática, la comparada, o una división, pero en aquel tiempo era muy difícil porque decía, ¿cómo vamos a investigar todas las lenguas o todos los idiomas que tenemos en Europa? ¿Cuántos países hay? ¿Cuántas comunidades? ¿Cuánto, etcétera, existe? Y poder dividir en grupos, en subgrupos, por su fonética, por su escritura, por los monitos y palitos que ponen algunos de ellos. Para él era muy difícil, por eso nos dice aquí, es muy científica. ¿Por qué? Porque ve la parte que vimos de la lingüística histórica y la geolingüística, de decir, ok,
Si en España se dice la palabra sandalia, ¿en cuántos países más se dice sandalia? Y tienes que buscar en qué países también significa realmente la palabra sandalia de España. Esa es parte de lo que es la comparada. En esos tiempos, vuelvo a repetir, era muy difícil porque Europa, pues tenías que salir en barco, no había aviones, no había los medios de transporte que tenemos. Y para poder investigar entre los mismos países europeos era muy difícil ir de pueblo a pueblo, de ciudad en ciudad, para poder conocer qué tipo de lenguas están hablando, qué tipo de idiomas, qué tipo de dialectos. En la era moderna, Shanghai Yang, que es uno de los lingüísticos más modernos, la rama de la lingüística conocido como gramática comparada es el intento de caracterizar la clase de lenguas naturales, biológicamente posibles, mediante la especificación formal de sus gramáticas. Entonces aquí Chai nos dice que es más buscar las características de las lenguas naturales, que vienen siendo las protoindoeuropeas y las protoindoeuropeas, que vienen siendo como las más cerradas, las más clásicas, las que no tienen como cambios fonéticos ni gramaticales. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Todo bien? Es un poquito de Claro. historia para que lo vayan conociendo. Maestra, Vale. o sea que entonces la gramática es como así como comparar una palabra con la otra. Así es. La gramática, acuérdate, Jessy, que estamos hablando de la gramática comparativa. Ya hay divisiones de gramática. Está la comparativa, está la histórica y está la generativista. La generativista la vamos a ver con Lanchowski, que es un constructivista también. Después vamos a ver porque les llame un poquito más de atención. Pero aquí la comparativa, haz de cuenta que la gramática y luego la subdivisión 1 es la comparativa, que es la de ahorita. Y va a comparar, es como comparar a nosotros qué palabras utilizamos dentro del país. Como el del chicharrón, ¿se acuerdan? Que decía, a ver, ¿qué significa chicharrón? Chicharrón para nosotros significa, pues, un cuerito de puerco ahí del caso con manteca, etcétera, que te lo comes, y el otro son como las botanas, ¿no? Como los papitas duritos. Entonces tú vas a comparar, a ver, de todos los estados de la República de México, ¿cuántos dicen que chicharrón es una fritura o una papita? Y tú vas a decir, ah, pues mira, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, los del sur dicen que es esto, pero los del centro dicen que el chicharrón es otra cosa, y los del occidente decimos que es la comida pues de las carnitas, ¿no? Del puerquito. Entonces tú vas a comparar y en una tabla vas a poner, por ejemplo, ahorita que hagamos un ejercicio, pues qué comparación hay, de qué estados hay, del sur, del occidente, etcétera, y cuántos hay. Lo mismo sucede con esto. Nos dice aquí Jessy, es una teoría de la gramática, es una especificación de alguna colección definida. Es como cuando coleccionan billetes, una blusa de tales colores, que los vas clasificando, como cuando arreglas tu closet, ¿no? Negro, rosita, así, que te gusta acomodar. Lo mismo es este tipo. Vas a tener una colección definida de en dónde se utiliza la palabra paraguas. ¿De dónde viene la palabra paraguas? Primeramente, la etimología. Viene del latín que no sé qué. Ok, el latín viene siendo de Roma. ¿En Roma se sigue utilizando? Sí, ok. Queda la palabra paraguas en Roma. ¿En qué otros países se utiliza la palabra paraguas? Ah, ahí mismo te dice, en Perú significa, en Perú significa que también la tienen, pero se usa sí, significados diferentes. En tales países diferentes, pero la palabra sigue vigente, aunque nosotros, como ya sabemos cómo somos los humanos, le vamos modificando el significado a las palabras. ¿Sí? Es como la palabra chancla. ¿De dónde viene la palabra chancla? No, pues que del náhuatl o de no sé qué. Ah, ok. ¿Y qué haces diciendo tú chancla si eso se utiliza, no sé, en Tamaulipas? ¿Por qué lo utilizan acá en Jalisco? Entonces, toda esta parte compara qué realmente significa y qué no significa dichas palabras. Por eso es una colección definida. Es como cuando vas a poner, te ponen un montón de bolsa de granos, imagínense, tienes arroz, frijol, lentejas, garbanzo, habas, todo, imagínense, aquí está todo. Me vas a dividir cada uno por su tipo, y esa es la comparada. Vas a dividir frijol, vas a dividir el arroz, vas a separar las lentejas, vas a separar, y las vas a poner en un trastecito con su nombre. Haz de cuenta que eso es lo que pasa con este tipo de gramática. Esta palabra, encaja con este país, y tú haces como un esquema. Lo subrayas el cuadrito, lo rellenas. A eso se dedican, los filólogos se dedican a eso. Como les decía, imagínate si los lingüistas sufren, ahora imagínate un filólogo, clasifícame palabra por palabra.
¿no? Como el frijol y el arroz. Haz de cuenta que pasa lo mismo. En las teorías contemporáneas de la gramática comparada, comienzan con Chomsky. Chomsky le da un giro, ¿sale? Chomsky nos marca esta parte del constructivismo junto con la gramática. Lo que estamos viendo ahorita del chicharrón. ¿Qué significa chicharrón en tal país? ¿Y cómo lo introduces en una oración? ¿Sale? Ejemplo, Dayana va a la tienda a comprar chicharrones con chicharrones de Sabritas. Ya se imaginan los chicharrones, ya les llegó a la mente. Raúl va a la carnicería por chicharrones. Entonces ahí cambia, ¿sale? Ahí hay un constructivismo diferente, lo que estábamos viendo en un principio. Jessica compra chicharrones en la dulcería. Jessica va a los chicharrones a comprar botanas, nosotros comemos como botanas o duritos. Jessica va por las botanas. Entonces, se fijan, hay 3 tipos. Y eso es lo que hace la parte del constructivismo con este tipo de gramática, que construyes y comparas. Pero siempre en esta parte, apúntalo ahí, en esta que es comparativa, en este tipo de gramática, tiene que ver el contexto social. Por eso es constructivista, ¿sale? Es el contexto social. Si no, no cuenta. Es lo que hemos visto en las clases. Maestra, Mande. como cuando le dicen a alguien fue a la tienda por papas o a la, o sea, a la carnicería por papas o a la verdulería por papas, Así es. ¿no? O sea, que según el contexto El es a lo contexto. que, a la mente. Y la Ok, comparación. entonces te vas al contexto. Ajá, haz de cuenta que ahí está la comparativa, si te das cuenta. Ahí está la comparativa, compañero, y ahí está tu propio constructivismo social. Ya lo vieron con Chomsky, ¿sale? Entonces, en esa parte, lo vieron con Vygotsky. En esta parte, Chomsky refuerza la parte de la teoría sociocultural de Vygotsky. Y dice, no sé si han leído la de Lenguaje y Pensamiento de Vygotsky, está muy bueno ese manual. Él habla acerca de esto. Y Chomsky, que también es un constructivista, llega y refuerza esta parte. Y llega y toma lo que es la gramática comparada y la histórica para crear la generativa, que lo vamos a ver en unas semanas. Pero aquí en las teorías modernas, en las teorías contemporáneas, él vuelve a decir, es que según tu constructivismo, según tu contexto social, a lo que dicen estos autores, a lo que dice Piaget, Vygotsky, etcétera, va a ser tu gramática y va a ser diferente. Es como cuando llega un niño de un pueblo y lo pones a hacer una oración y te pone este ejemplo del chicharrón. Mi mamá fue a la carnicería a comprar chicharrones. Aquí los de Jalisco. Pues fue a comprar chicharrón de puerco porque aquí lo conocemos así. Mi mamá fue a la dulcería a comprar chicharrones y te quedas, ¿cómo que chicharrones? Y te quedas pensando. Y luego, pues fulanita fue a la tienda y compró chicharrones de bolsita. Y te quedas otra vez pensando. Ahí es la comparativa. Y uno como docente tiene que estar así. Perfecto. A ver, si no conozco yo el significado de la palabra chicharrón de su pueblo, a ver, ¿cuáles son los chicharrones? Maestro, fíjese que, a ver, descríbeme los chicharrones. Así son. Ellos le dicen chicharrones a esto. Y es la parte comparativa, ¿de acuerdo? Obviamente, pues este tipo de gramática y la gramática que Chomsky crea con el constructivismo, ambas siguen evolucionando, siguen en investigaciones, sigue creciendo, porque el contexto social en el que estamos actualmente, como les decía anteriormente, hace clases, sigue trayendo palabras nuevas, sigue trayendo significados nuevos, sigue creciendo nuestro contexto de formación social. Antes no existía Claro, no existían plataformas. Bueno, yo sí las conocía desde hace muchos años por mi escuela, pero por ejemplo, a los que les tocó nuevas, no sabían que era Claro, no sabían que era Zoom, no sabían que era Meet. Hoy en día sí lo necesitamos ese contexto y sigue creciendo la gramática comparativa. A lo mejor, si yo les digo, vamos a conectar en una plataforma, va a decir Raúl, yo me conecto a Meet, y va a decir Dayana en Zoom, y va a decir Oscar, o las demás van a decir cada un nombre diferente en videollamada. Pero como yo tengo que estar ya como que a la perspectiva como docente, todos tienen diferentes tipos de videollamada. Por ejemplo, tengo Hangout, en caso de que me falle WhatsApp, tengo Hangout, y el Hangout también tiene para videollamada. Entonces, cuando a uno nos daban el permiso de poder utilizar Zoom y Meet, porque en otra universidad sí, yo le dije a los alumnos, pues nos vamos a conectar en Hangout, como era un grupo de 20, le decía 10 primero y 10 después, 40 minutos uno y 40 minutos después, para podernos ver. Entonces, esta cuestión, si te das cuenta, es comparativa. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que quede más claro. Ahora, como dice aquí, para más entendimiento o para más clara la cuestión, vamos a ver la siguiente, ¿sale?
Entonces le vamos a pedir primero al maestro Raúl. Compañero Raúl, ¿me lee por favor el primer punto? El micrófono, compañero. El micro. Maestra, ¿está compartiendo algo? Sí. Ah, yo no lo veo. ¿Lo ven los demás? Sí, dicen que sí. Yo sí. A ver. Voy a salir de la llamada y regreso, maestra. Vamos a esperar al compañero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo les decía, viene un tema más adelante muy interesante, chicos, que es Noam Chomsky. Yo les recomiendo, muchos alumnos les gusta mucho cuando uso temática, desde el primero que les di teorías a algunos, a ustedes no les tocó conmigo, y les decía, es que Noam Chomsky también es un constructivista, y se ponían a investigar. Él es uno de los últimos constructivistas más famosos, que muere por ahí en el 2002, por ahí así. Y créanme que sus investigaciones son tan grandes que hoy en día siguen vigentes en cuanto al constructivismo que conocemos dentro del aula, junto con lo que es la parte de la lingüística, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver, ¿listo, compañero Oscar? ¿Ya estás? Ya, maestra, ya lo Ah, veo. sí. Ok, compañero Raúl, por favor, el punto 1. Sí. Si queremos entender el origen y la naturaleza real de las formas gramaticales y de las relaciones que representan, debemos compararlas con formas similares en dialectos e idiomas afines. Ok, yo les decía, gracias, ¿se acuerdan que les dibujé por ahí un arbolito en el pizarrón y les dije, es que existe el primer idioma que es el sánscrito, ¿sale? Que es la madre de todas las lenguas. Y del sánscrito nace este tronco del árbol que son las proto-indoeuropeas, ¿sí? En Europa, porque también están las protoamericanas, que vienen siendo los dialectos náhuatl, indígenas. Para nosotros es una protoamericana. Pero cuando llega esta parte, primero estas investigaciones fueron en Europa, ¿ok? Por eso es el prehistórico. Cuando ven esta parte de que descubres tablillas, descubres escritos, papiros, lo que tú quieras, y hay similitudes, por ahí va a haber una lengua que ustedes van a investigar que tiene, la escritura se llama cuneiforme o cuneiforme, así cualquiera de los es correcta, que viene siendo la escritura de los mayas, bolitas, palitos. No sé si han visto por ahí el calendario maya que tiene bolitas y palitos en imágenes, rayitas. Y tiene la parte jeroglífica de los egipcios, más aparte su propia escritura. Fusionan ambos para su propia escritura. Y decían unos alumnos, maestra, pero ¿cómo es posible que este pueblo, esta ciudad, esta gente, tenía 3 tipos de escritura, 3 tipos de gramática? Porque también era tanto oral como escrita. Y este punto fue cuando a estas personas que se llaman neogramáticos, que es la Escuela Nueva de las Gramáticas, encuentran esta diferencia y nos dice aquí este primer punto, ellos lo determinan. Si tú quieres saber de dónde viene tu lengua, tienes que buscar el origen y la naturaleza. ¿De dónde? Desde el sánscrito, lo que decía de la Torre de Babel, no sé si han visto ese video que de 15 minutos de la Torre de Babel, cuando se rompe, se divide, que ya está como que, híjole, dicen que no, pero dicen que sí, pero es lo más apegado a la realidad. Se hace una protoindoeuropeas que se dividen, y de ahí se hacen las indoeuropeas, que vienen siendo las lenguas europeas actuales. El español, el portugués, el francés, el germano, el italiano, el egipcio, bla, 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 el árabe. Todo ahí se rompe. Y de ahí se rompe otro segundo esquema, que son las lenguas actualizadas. Igual sucede con nosotros. Entonces, para poder entender y comparar, como les decía, de esas tablillas que tú dices, oye, pero ¿cómo? Los egipcios tenían sus jeroglíficos. Se supone que eran los únicos. Pero salen 3, 4, 5 pueblos muy distantes con lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que había similitudes, que a lo mejor hubo migración de personas, pero hay similitud en escritura, hay similitud en lenguaje, hay similitud en la fonética de dichos pueblos, ¿sale? Es como un ejemplo al que le toque el germano. El germano es el papá del inglés y es el papá de lo que eran las lenguas de Gran Bretaña. De Alemania surge el inglés británico y después cuando migran a las 16 colonias, no me acuerdo cuántas colonias, ya ni me acuerdo, hace muchos años que lo vi. Como ya no doy historia, pues ya, ¿verdad? Hace muchos años.
Las 13 colonias de Estados Unidos, ya me acordé, es cuando crean su propio inglés un poco más vulgar, digámoslo así, porque pues los ingleses eran muy así, muy cultos, muy rectos, y los alemanes no se digan. Entonces ahí es cuando decimos, pero ¿cómo llega el inglés? Ah, pues mira, búscale, 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 búscale. Aquí está su origen, en el alemán. Muchos lo saben, de hecho muchos me dicen, maestra, busca el alemán, es el padre del inglés. Así es. ¿Por qué no conocen? Entonces, esta parte es, vamos a comparar de dónde viene el inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, alemán. ¿Y en qué tiempo se fue modificando y transformando ese tipo de lenguas? ¿Sale? Esa es parte 1. Número 2, compañera Dayana, el punto 2, por favor. ¿Me escucha? Sí. 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 La tarea del gramático, Ajá. Sí. Comparativo. comparativo, es comparar las formas gramaticales y los usos de un grupo aliado de lenguas y, por lo tanto, reducirlas a sus formas y sentidos más próximos. Muy bien, si se fijan aquí lo que ¿Le está continúo al explicando. próximo? No, así está bien, gracias. Como les decía, el gramático en ese tiempo se le llamaba gramático. Hoy en día se le conocen como neogramáticos, que es una universidad que se dedica, o un módulo que se dedica al estudio de las nuevas gramáticas, tanto antiguas como modernas. Como decía, sigue creciendo esta parte de la gramática comparada. Nunca va a tener fin, porque el ser humano, acuérdense, sigue evolucionando, y como decía la teoría, ¿no? Y Noam Chomsky lo dice en la teoría, tenemos palabras limitadas, pero para crear y modificar somos infinitos. Entonces, en esta parte nos dice aquí, esa es la tarea del gramático comparativo, porque tú te dividen, tú vas a ser histórico, tú vas a ser generativista, tú vas a ser comparativo y tú vas a ser el gramático clásico, ¿no? Entonces, aquí tienes que ver las formas gramaticales, que es, ¿cómo pronuncio yo el inglés alemán? Lo vamos a ver con las lenguas de Alemania, etcétera, las que siguen vigentes. ¿Cómo se pronunciaba en 1700? ¿Cómo se pronuncia en 1800? ¿Cómo se pronuncia en 1900? ¿Y cómo se pronuncia en el 2000 y 2020? ¿Cómo en alemán? ¿Cómo es en Inglaterra? ¿Cómo es en Estados Unidos? Igual, ¿cómo es en España nuestro origen? ¿Cómo se fusiona con los indígenas? ¿Cómo llega a nuestra división del Estado? ¿Cómo llega la transformación con los árabes, con los italianos, con los franceses en México? Que se hacen chilaquil, dicen los neogramáticos. La verdad se sorprendieron cuando veamos esta parte, se sorprendieron porque, pues, oye, ¿cómo? ¿Qué? Estas son árabes, estas son francesas, estas son italianas, y está todo revuelto en nuestro idioma. Que de verdad, esta parte es cuando dicen, voy a investigar de dónde viene. Ah, la palabra almohada, acuérdense que vimos que viene del árabe. Entonces dices, ah, mira, oye, pero almohada es árabe, es de allá de Turquía, ¿de qué lado? Ah, pues lo apunto, tienen turco. Y luego de repente, no, que el corset, caray, corset es de Francia, lo apunto. Croissant, del cuernito, es de Francia, lo apunto. La palabra cake, que es pastel o tarta, es de Estados Unidos. La palabra sushi es japonés o chino, pues lo apuntas. Eso es lo que hacen ellos. Entonces nos dice aquí, uso de grupo aislado de lenguas. El aislado es este listado: español, inglés, italiano, bla, bla, bla. Y ponen al principio México, español, inglés, italiano, árabe, turco, bla, bla, bla. Y ahí acomodan todas las palabras. Eso que nosotros vimos, chicos, cuando dije, busquen el significado de su nombre, ¿se acuerdan? Que unos eran hebreos, otros eran alemanes, otros eran egipcios, otros eran... Eso es lo que hace el gramático comparativo. Que cuando tú le das clip y se fusiona con la etimología, le das clip y te dice, Ana significa esto, Raúl significa, viene del origen tal. Eso, ¿de dónde viene y qué significa? Es parte de la investigación que ellos hacen. Y el punto 3 es el pasado y presente de una lengua. Muy importante. En la gramática comparativa, que por qué es de hace 20 años no va a funcionar, sí funciona. Porque es la historia y es parte del cambio, vamos a decir, la transformación de algunas palabras, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio para que nos quede un poquito más claro de cómo se utiliza este tipo de gramática comparada, ¿ok? Vamos viendo, déjenles agrego aquí por un ejemplo, una diapositiva más. Déjame le checo.
Y bueno, también nos marca este punto, ya me andaba brincando, busca las relaciones de otras lenguas antiguas con las modernas, ya lo vimos, y se siguen investigando accidentes gramaticales, que viene, un accidente gramatical es cuando esta parte, ¿no? Que llegas a México y encuentras la palabra Facebook, cuando Facebook es de Estados Unidos, que tiene otro significado porque es Facebook. O, por ejemplo, la palabra celular o smartphone no es mexicano, porque mexicano no es ese su origen, y lo clasificas en ciertas lenguas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, dejen inserto. Vamos a poner aquí el ejercicio, pongan el ejercicio. Y vamos a hacer una comparación de una sola palabra, ¿ok? Ustedes pueden elegir una palabra. Yo, por ejemplo, voy a elegir la palabra smartphone. Voy a poner un ejemplo. Y vamos a poner que el origen viene de Estados Unidos. Voy a poner EUA. Ahora también le vamos a poner primero la palabra, de dónde viene el origen, el significado. También decimos la palabra bistec. ¿Mande? ¿Vas a La agarrar la palabra palabra bistec. bistec? Ok. Sí, por ejemplo, también una alumna le dije, tacos al pastor. ¿Saben de dónde vienen los tacos al pastor? De Francia, ¿no? ¿Tienen una idea? No, son árabes. Ahorita van a buscar ustedes ahí el significado. Es un taco árabe, allá lo conocen. La birria y la barbacoa son árabes también, porque los condimentos son de allá también. De hecho, por ahí tengo un amigo que es turco y me enseñó una barbacoa que, ay, hasta se me salió la baba. Dije, es una barbacoa. Ay, nada que ver aquí, pero bueno, aquí ya ven, le van modificando exactamente. Tacos, le puse tacoas, tacos al pastor. Ok. Vamos a investigar la palabra que ustedes quieran, van a investigar su origen. Si tienen un año, el año que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, la palabra smartphone, así sí lo pueden hacer mentalmente. Yo la escuché por ahí del 2016 más o menos, cuando llega el de Microsoft, porque tiene un teléfono Microsoft, y le empezaron a decir celular con apps y aplicaciones. Bueno, las apps son las aplicaciones y ahorita lo busco. Hay otras palabras, por ejemplo, la palabra, lo que les decía, del Cronsites, que viene del árabe, perdón, del francés. Ya ando acá pensando en el árabe. O la palabra whisky. Busquen, por ejemplo, voy a poner whisky significado, que se escribe así, miren, ahí les va. Nosotros lo conocemos así, pero en su origen se escribe, a ver si me sale las... Ay, no me deja, no me deja. Es que como no tiene teclado, a ver. Más bien no le hallo todavía el teclado, perdón. Ahí está. Se escribe así. Y es una bebida alcohólica de alta graduación que se obtiene por destilación de cebada y otros. ¿Mande? Solamente vamos a buscar una palabra, el origen y el significado. ¿Sí? Sí. Ok. Ahí les va, es gálico irlandés. Y también es latín. Oye, no sabía que tenía tantos significados el de whisky, ¿eh? Latín. Aqua. Ay, no me quiere escribir bien. Ahí está, aqua vitae. Ahí está. Tacos al pastor. Yo también me sorprendí porque dije, tan ricos que saben, no sabía que eran árabes. Miren, sí es árabe porque, miren, les voy a decir la historia de los tacos al pastor para que nos hagamos agua a la boca. Dice, los inicios de los tacos al pastor se remontan a la década de los años 20, 1920, cuando migrantes libaneses llegaron a México y con ellos su tradicional shawarma, un platillo que consiste en carne de cordero, pan árabe, vinagre y distintas especies. Es árabe. Qué delicia, pero pues bueno. Ahorita vamos a poner la imagen del taquito. Ok. Entonces, bueno, ¿ya tienen sus ejemplos, chicos? Ahí vamos. Ahí vamos viéndole, vamos a ver.
Si es que me sorprendió el del whisky, porque tiene pues el origen del whisky, que es galeico de España y también es irlandés y también es latín. O sea que desde por ahí de los romanos y griegos ya existía el whisky. Vaya. Déjenme ver qué significa whisky en México. Whisky en México. Whisky. Whisky en México. Significado.